enalzaron el cono triunfal y troyanan Augusta diadema enalzaron el cono triunfal. Paraguayos, república, muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Hoy nos reúne el lanzamiento de los datos recabados en las elecciones municipales del 10 de octubre del 2021, que lo realizamos con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, TEDIC y el CIRT. Para este acto elegimos la Plaza de la Democracia, porque representa un sitio lleno de historia y porque desde Alma Cívica creemos necesaria comenzar a recuperar y revitalizar nuestros espacios públicos. En este momento damos la bienvenida a Olga Caballero, directora ejecutiva de Alma Cívica. Ella es psicóloga social con más de 10 años de experiencia, formación y trabajos en metodologías participativas para promover el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento y mejoramiento del hábitat, vínculos sociales y asentamientos populares urbanos, trabajando desde varias organizaciones. Directora social y luego directora ejecutiva de Techo Paraguay desde el 2018. Formada en participación ciudadana y desarrollo urbano, liderando diversos proyectos y equipos de trabajo en estas temáticas. Cofundadora de En Común Paraguay, colectivo que promueve conversaciones y espacios sobre urbanismo ciudadano. Miembro del equipo impulsor de la Red de Apoyo a Asentamientos, que aglomera a más de 35 organizaciones y aliados, apoyando en la respuesta a emergencias y coproduciendo su integración urbana, económica y social, desde la equidad y la resiliencia al cambio climático en articulación con instituciones públicas y forma parte de la Red Global de Mujeres Líderes Voces Vitales. Ella nos brindará algunas palabras. Hola, muchas gracias. No hace falta poner todo lo mío, pero gracias. Bueno, realmente quería hacer una lectura, esto como un lanzamiento también de un libro, ¿verdad? Un documento que está construido con muchas experiencias, con mucho amor también, con mucho amor a la patria, a la democracia, a los procesos participativos y al voluntariado cívico. Porque realmente esta observación nace como casi una hazaña. Quiero contarles que fueron casi 40 días antes que la organización decidió sumarse a la batalla, porque es una batalla que hay que ganar y estamos ganando todos los días con pequeños pasos. Entonces, quería leer un poco la carta que tenemos, luego van a descubrir los datos completos, para poder tener una pequeña reflexión sobre lo que fue esta misión de observación electoral. Porque realmente acá existen muchas voluntades de por medio, muchas personas que dijeron vamos a apoyar este proceso, y muchos ojos. Como ven, no sé si se acuerdan, todos tenían los chalequitos de los voluntarios con unos ojos gigantes en sus chalecos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, observar lo que ocurre en nuestro proceso electoral para poder apoyar y aportar al proceso que ya está haciendo justicia electoral también con un trabajo tan arduamente. Bueno, les pido un poco de paciencia. Acá los ojos de la juventud que conquistan los espacios democráticos. No hay duda que el protagonismo de la misión de observación electoral en las elecciones nacionales municipales de octubre de 2021 fue principalmente la juventud.
Cerca de 2.000 voluntarios se registraron para participar como observadores en la jornada electoral con un promedio de edad de 21 años, proveniente de 15 departamentos del país, 76 distritos, teniendo así un alcance nacional. Esta cifra nos permitió establecer la presencia de observadores en 590 locales de votación, cubriendo casi un 67% de la población electoral. Estas elecciones tuvieron un gran valor histórico y también democrático, debido a la utilización, luego de 14 años, de la tecnología en el sistema electoral y la aplicación del desbloqueo de las listas sábanas y el voto preferente. Es derecho de la ciudadanía presenciar la organización y el desarrollo de los procesos electorales en cada una de sus fases. Sobre esto, Idea Internacional indica que la observación electoral es la recopilación sistemática y completa y precisa de información sobre las leyes, los procesos y las instituciones relacionadas con la conducción de las elecciones y otros factores relacionados con el entorno electoral general. Un imparcial y profesional análisis de dicha información y extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales con base en los más altos estándares de precisión de la información e imparcialidad de análisis. Estamos convencidos que esta juventud vibrante y comprometida que se suma a la tarea de velar por el cuidado del voto entiende y adquiere una vivencia particular activa desde su rol de observador. Esto necesariamente enriquece el proceso democrático mediante las herramientas y un registro sistemático en estos contextos, volviéndose coautores de mejores y perfectibles procesos posteriores, sumando la información a las demás y valiosas experiencias de la observación que lleva adelante otras organizaciones, ya sean nacionales e internacionales, y generando así un flujo de evidencia empírica sumamente rica para mejorar el periodo del proceso electoral. La democracia es la conquista de una sociedad unida que prioriza el bien común. Es necesario que sigamos creyendo y trabajando, creyendo y creando alternativas para rescatar nuestra democracia, potenciando todas las formas de participación y atrayendo a la ciudadanía, especialmente a la más joven, como un ejercicio pedagógico activo de la vida cívica. Es imperante y necesario convertirnos en un actor relevante en la valoración de nuestras propias elecciones, así como de nuestro sistema político. Y electoral, ya que la observación no solo es un mecanismo de elecciones o los domingos, sino también es un ejercicio poderoso de control ciudadano, siempre y cuando ésta se realice de forma independiente y autónoma a las autoridades electorales e intereses políticos y privados. Este mecanismo, tal y como reza el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Este informe que hoy vamos a presentar refleja el trabajo colectivo y aporta recomendaciones generales y específicas señaladas por los observadores y las observadoras, pero por sobre todo es una metáfora viva de los ojos y voces de más de 2.000 corazones paraguayos que anhelan y trabajan por el país que todos nos merecemos. Es nuestro deseo que los resultados contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia y que sean un puntapié inicial para lograr un mayor involucramiento de la sociedad en cada jornada electoral. De la calidad de nuestro proceso electoral también depende la calidad de nuestra democracia. Como primera experiencia de Alma Cívica y en una decisión casi hazaña de comprometernos a colaborar en este rol tan importante y necesario, nos llena de orgullo haber presenciado y trabajado en conjunto con tantas personas que encontraron un lugar donde aportar a la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia, así como una gran responsabilidad de perfeccionar procesos junto a otros colectivos y organizaciones. Muchos aprendizajes y brechas por alcanzar, y sobre todas las cosas, mucho más compromiso por acompañar estos procesos, porque somos una plataforma para el bien común y esto se construye entre todos día a día, paso a paso. Muchas gracias y les dejo con... Muchas gracias, Oli. Invitamos a Francisco Samaniego. Él es licenciado en Sociología, especialista en Metodología de la Investigación, coordinador de proyectos sociales en la Fundación CIR en las áreas de procesos electorales, transparencia gubernamental, rendición de cuenta y participación ciudadana, miembro del Comité Ejecutivo del Programa Gobierno Abierto Paraguay. Bienvenido, Francisco. Bien, buenos días a todos. Mi nombre, gracias, Francisco Samaniego. Vengo en representación de la Fundación CIR y me toca hoy
leer un informe, o sea, no un informe, la introducción de un informe que tenía que estar presente leyendo el doctor Agustín Carrizosa, presidente ejecutivo de la Fundación CIR. Por motivos particulares les tiende sus saludos y bueno, yo voy a tratar de poner a la altura la cobertura de la Fundación CIR apoyando el evento, ¿sí? Entonces doy lectura a la introducción. Y dice así: el informe de Alma Cívica sobre la elección electoral ciudadana de los comicios municipales de 2021 termina con una noción sobre la función de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en general, que considero trascendental para la democracia. Ser ojos de la democracia y exponer, además de la formación cívica y la construcción de los procesos democráticos, no se puede lograr de manera aislada. La experiencia nos muestra que las democracias no suelen tener éxito cuando se limitan a prácticas tradicionales, como la creación de nuevas leyes o programas que parten de los gobiernos, sino que, para que ésta funcione y adquiera legitimidad, el control de la sociedad civil es un elemento fundamental. Y en este sentido, el control de las elecciones por parte de la ciudadanía debe ser un ejercicio cada vez más habitual. Pero como nos muestra esta experiencia de Alma Cívica, la fuerza de la sociedad civil no está solo en su capacidad de control, sino sobre todo en su capacidad de movilizar a los demás sectores y estamentos de la sociedad en la defensa de la legitimidad de la democracia. La sociedad civil ejerce este control a través de formas no institucionalizadas, como puede ser la misma participación responsable de los ciudadanos en emitir y defender su voto, como también de forma institucionalizada, como nos muestra esta experiencia de Alma Cívica sobre la importancia que tuvo esta alianza con la justicia electoral para generar sinergias y compromiso. Es decir, necesitamos promover una participación ciudadana más dinámica y comprometida con la democracia, tanto en lo que tiene que ver con la legitimidad del origen del voto, como controlar la legitimidad del ejercicio, que es la consecuencia de la efectividad de la gestión pública para dar respuesta a las inquietudes y necesidades ciudadanas, aspecto que en la clase paraguaya ha de ser claramente, o se demostró claramente ser aplazado. Esta falta de legitimidad de la clase política está generando una apatía ciudadana que pone en riesgo la continuidad de nuestra democracia como sistema político aceptable, en la medida en que se percibe como limitada a lo estrictamente electoral. Indudablemente, esta falta de credibilidad hacia la representación política responde a una larga historia plagada de manipulaciones, promesas incumplidas, políticas equivocadas, obviamente caracterizada por la corrupción y la sistemática transmisión de antivalores políticos, consecuencia de una clase política incapaz de adaptarse al nuevo contexto político y, en consecuencia, cada vez más alejada de la ciudadanía y sus reclamos. Esta crisis de la representación política nos está conduciendo inevitablemente a problemas de gobernabilidad que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y abren las puertas a esquemas dictatoriales o ligadas al crimen o terrorismo internacional, con el consecuente peligro de avanzar en la democratización de la sociedad y la extensión de los derechos humanos. En este contexto, la experiencia de Alma Cívica es muy importante porque significó dar lugar a una mayor participación de los jóvenes, esto en los procesos electorales, y en su formación como ciudadanos comprometidos. Y esto indudablemente va a fortalecer nuestra democracia y la legitimidad de los gobiernos futuros. Doctor Agustín Carrizosa, gracias.
Muchas gracias, Francisco. A continuación, invitamos a nuestra coordinadora Olgi para realizar la apertura de los sobres. Bueno, hoy le queremos invitar a descubrir los datos, a poner ojos sobre los datos de la misión de observación y todo lo que fuimos hallando y recabando con el trabajo de los voluntarios. Entonces, para eso les invitamos a sacar el sobre que está debajo de sus sillas. Ah, sorpresa, no sabían. ¿Sí? ¿Tienes uno? Abrime. Y escaneando, porque el uso de la tecnología que la tenemos a TEDx, escaneando el código QR van a poder encontrar la página y la landing donde pueden llegar al informe completo y pueden bajar para su uso, para lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, queríamos poner el símbolo de los ojitos de nuevo acá atrás, porque para hoy observa y queremos invitar de nuevo a todas las personas que todavía no se involucraron en estos procesos, no importa en qué lugar, ni con quiénes, ni con qué organización, pero que participar y ser los ojos de la misión del día de los comicios de votación. Entonces, acá pueden descubrir, esto va a estar permanentemente publicado, el año que viene vamos a subir también otras informaciones ahí, y también es importante resaltar que ya están también habilitadas las prescripciones para lo que es los trabajos previos de la misión, que ya pueden inscribirse todas las personas de Kian, todos los presentes acá pueden hacerlo. ¿Cómo? Ah, perdón, ahí está el código. Ahí pueden escanear. Y también tenemos algunos impresos, pero ese es oro cuy, así que vamos a estar repartiendo así teledirigidamente. Bueno, te dejo. Gracias. Muchas gracias, Olgi. A continuación, finalmente queremos presentar a nuestras invitadas. Mayra Galeano, directora ejecutiva de POLS. Andrea Werlet es licenciada en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, con especialización en Políticas Sociales. Y Patricia Mersam, economista de la Universidad Nacional de Asunción y coordinadora de Innovación Educativa de Alma Cívica. Hola, buen día. Es un orgullo realmente y me sumo a todas las palabras previamente en hoy venir a descubrir y poder descargar esta información. Formé parte y es una oportunidad justamente no solamente profesional, sino como ciudadana también, de aportar desde el lugar donde nos toca para construir una mejor democracia. Y por sobre todo, sabiendo de los recursos con los que contábamos, que eran más de 2.000 jóvenes. Entonces crear y diseñar un guión para que les sea, para que les permita fácilmente poder notar todo el proceso electoral, porque de esto era lo importante, construir formularios basándonos en la particularidad de nuestro proceso electoral. Y entonces pudimos crear 3. ¿Y por qué 3? Porque, bueno, eran jóvenes estudiantes y dividimos también a estos 2.000 jóvenes en 2 turnos. Y como arranca el día electoral, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, entonces tuvimos que convocarlos desde las 5 de la mañana para poder notar todo, incluso el más mínimo detalle. ¿Cuál de la mesa tardó más en abrir? ¿En qué escuela? Ya que tuvimos la oportunidad de desplegarnos en 15 departamentos, en más de 75 distritos. Y bueno, el objetivo era, con estos formularios de apertura, general y cierre, los jóvenes tengan el minuto a minuto de lo que es una elección. Y muchos de ellos incluso, y es importante destacar esto, era la primera vez que iban a votar o que estaban involucrándose en lo que significa una elección.
Y es importante también decir que sería bueno que Alma Cívica siga construyendo este espacio y pueda convocar a muchos de nosotros que podamos sumar con lo que podamos em, para tener una democracia más sana, más fortalecida y, y eso. Así que gracias Alma Cívica por esta oportunidad y por sobre todo a los jóvenes también que se sumaron a esta causa. Bueno, muy buen día para todos también. Ahora queremos pasar a presentar algunos de los resultados de este proceso de observación, ¿verdad? Que bueno, como ya decía Mayra, fue un proceso arduo de muchísimo trabajo, de muchísima movilización, ¿verdad? Y bueno, y rescatar un poco ese valor histórico que tuvo, digamos, toda la elección como tal, con la incorporación de las máquinas de votación y todo lo que hizo también al desbloqueo de las listas y al voto preferencial, ¿verdad? Que creo que marcó también un hito importante de observación de cómo también se dio ese proceso, ¿verdad? Bueno, un poco, como decía Mayra, hubieron como 3 momentos dentro de lo que fue la observación. Un momento que estuvo más situado en lo que era como la parte de la apertura de los locales de votación, de en qué horario se abrieron, si contaban con los materiales, si las mesas estaban constituidas correctamente. Después va a haber un poco toda una fase de lo que fue un poco el transcurso del día de votación y algunas cuestiones que tuvieron un poco más ligadas allá al cierre de los locales de votación, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar algunos de los resultados aquí. Y bueno, ya como mencionaron en el informe, pueden encontrar más en detalle, ¿verdad? Mayormente los establecimientos se habilitaron entre las 5 y las 8 de la mañana, ¿verdad? O sea que hubo una habilitación temprana de los locales de votación. Y en el 88,5% de las observaciones se constataron que las mesas electorales contaban con todos los materiales necesarios para el desarrollo de la jornada. Un poco en lo que es a la presencia de los materiales de campañas como remeras, banderas, folletos o otros que bueno, sabemos que no pueden ser desplegados según el artículo 293 del Código Electoral. Sí hubo como una presencia, digamos, de estos instrumentos en un casi 17,6%, digamos, de los locales de votación se observaron, digamos, todavía esta propaganda electoral, que bueno, que como bien sabemos no está permitido en un día de elección, ¿verdad? Entonces es un punto ahí a seguir trabajando, ¿verdad? Otra situación que se pudo constatar también un poco fue la asistencia logística, que se conoce como asistencia logística, ¿verdad? Dirigida a los votantes, el acarreo un poco en un radio de 100 metros a la redonda en algunos locales de votación por parte de los partidos políticos, ¿verdad? Y bueno, son también algunas situaciones que bueno, sabemos que en reiterados procesos electorales es como algo común que se suele realizar y bueno, son elementos que creo que son justamente los que se deben seguir trabajando y fortaleciendo, ¿verdad? En cuanto un poco a actos de violencia o disturbios disturbios en los locales de votación, en un 41% de los locales de votación se observaron algunos tipos de actos de violencia o disturbios, bueno, que estuvieron un poco marcados por cuestiones también ligadas a la implementación de la nueva tecnología también, de las máquinas de votación. La gente estaba un poco, creo que ansiosa también al mismo tiempo, un poco con esta utilización y bueno, y vieron algunos actos de violencia o disturbios en ese sentido, ¿verdad? Un poco en lo que hace a la conformación de las mesas, ¿verdad? Prácticamente hubo una mayoría de las mesas que fueron conformadas por los miembros titulares y aquel porcentaje que no fue conformado por miembros titulares fue, digamos, conformado por los miembros suplentes. Entonces ahí también un poco rescatar esta figura que es importante una vez que los miembros titulares no puedan estar conformados.
y también hubo una mayoría de presencia femenina de las mujeres en lo que hace a presidencia de mesa, ¿verdad? Entonces ahí también importante un poco ir marcando la presencia de las mujeres también dentro de estos procesos y involucrarse, digamos, en lo que hace a la temática de la democracia. En lo que hace un poquito ya estamos entrando en lo que es el transcurso, digamos, de las elecciones. En lo que hace un poco a la cantidad de votantes, se observó una presencia interesante de votantes el día de la votación como tal. En lo que hace un poco a formación, digamos, en la fila de espera, casi en un 95% hubo como más de 10 personas en fila esperando para votar. Y de esas mesas en donde hubo más de 10 personas, en promedio había 32 personas esperando para votar, ¿verdad? Lo que, bueno, hace un poco a la importancia que hubo en la presencia para estas elecciones. Otro aspecto que se observó y bueno, y que fue muy importante es la presencia de estas mesas de ayuda, como decía, digamos, con la incorporación de un nuevo proceso de votación que fueron las máquinas, ¿verdad? Y bueno, la presencia de esta máquina de votación como ayuda y del personal de la justicia electoral, se percibió que hubo en el 94,7% de los locales de votación estaban estas mesas de ayuda disponibles como para que las personas puedan ahí probar, ver cómo era el proceso, qué era que tenían que hacer, digamos, en la incorporación de algo nuevo, ¿verdad?, en las elecciones. Y un poco en lo que hace así a la comprensión, de todas maneras, del mecanismo de votación, sí se pudo observar, bueno, que casi un 41,1% comprendió, pero hay un importante porcentaje digamos, de los electores que no llegaron a comprender de todo el mecanismo de votación, ¿verdad? Es diferente de repente cuando uno ve ahí, quizás no hubo mucha práctica, entonces, bueno, cuando uno entra al cuarto a votar, como que aparecen de nuevo dudas o incertidumbres, ¿verdad? Entonces, hay un importante número de electores que, bueno, que sin lugar a dudas la incorporación de la tecnología que ayudó a agilizar muchísimo otros procesos, también fue como un desafío al momento de realizar la votación como tal por parte de los electores. En cuanto a lo que hace a la garantía del voto secreto en los locales de votación, sí hubo como un 63,7% que percibió que ese derecho fue garantizado, ¿verdad? El voto secreto. Entonces hay una percepción positiva, digamos, hacia esto. Siguiente. Y también todo lo que hizo un poco a la mesa accesible para el usufructo del voto por parte de las personas con discapacidad. En un 84,4% se observó que eso se facilitó, y todo lo que hizo también a la garantía un poco del voto a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas o a las personas que contaban con hijos. Eso también en el informe se percibe que hubo una buena respuesta y una buena asistencia, digamos, en ese sentido. Bueno, otro aspecto que viene siendo también una constante un poco en nuestros procesos electorales es ya lo que hace un poco a la compra de votos en los locales de votación, y esto fue observado en un 22,7% de los locales de votación que hubo todavía como este mecanismo de compra de votos, ¿verdad? Bueno, y ahí hay un interesante porcentaje que no observó, que bueno, que quedaría un poco seguir indagando si efectivamente se dieron o no estos procesos, ¿verdad? En lo que hace un poco a los incidentes observados en los locales de votación, como ya decíamos anteriormente en otra lámina también, esto se observó en el 65,6% de los locales, algunos incidentes que bueno, que estuvieron un poco marcados por lo que ya mencionábamos. Y bueno, ahí hay algunas
en algunos elementos de por qué se dieron los incidentes, ¿verdad? No se entregaba a tiempo, la asistencia, las fotografías de las votaciones. Bueno, hubieron como ciertas situaciones que fueron reiterativas y marcaron un poco, digamos, por qué se dieron esos incidentes. Ya en lo que hace un poquito al cierre, se consultó en relación a si los ciudadanos, los que estaban, digamos, en fila pudieron votar. Y ahí sí se observó en un 36,8% que esta situación no se dio, ¿verdad? O sea, estando en fila, al momento de cerrar el local de votación, estas personas no pudieron votar, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí también son elementos que se tienen que ir como ajustando, ¿verdad? Porque es bien sabido que si la persona está dentro del local de votación al momento del cierre del local, esa persona que estaba esperando debería de poder hacer su voto, realizar su voto, ¿verdad? Y un poco hay una valoración muy positiva en todo lo que ya es cuando al proceso ya de conteo, de escrutinio, de las actas, de los resultados, que eso sí hay una valoración muy positiva a la agilidad, digamos, que se dio en ese proceso, que efectivamente está marcado por el uso de las máquinas de votación que permitieron, digamos, agilizar ese proceso. Ahí sí pueden ver, hay unos altos porcentajes en todo lo que es a la impresión de los certificados, al acta de resultados, en un 96, 97% casi se observó que eso se pudo dar, ¿verdad? Y bueno, creo que es también una manifestación de cómo vimos nosotros ese día en la televisión, una vez que se cerraron los locales de votación, rápidamente cómo iban saliendo el conteo y cómo iban saliendo los resultados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es algo que las máquinas, que la tecnología, digamos, ayudó bastante a ese proceso como tal de cierre y, bueno, efectivamente a tener unos resultados también en tan corto tiempo. Bueno, y ahí continúa un poco ese proceso que decíamos, ¿verdad? Del cierre y de la agilidad que hubo en ese sentido. Y bueno, obviamente la tecnología, como sabemos, tiene también sus fallas, no nos salva, digamos, no nos salvamos, digamos, de eso, y en un 29,3% de los locales de votación hubieron fallas técnicas, digamos, en la máquina de votación. De repente se quedaba trabado cuando uno quería marcar o como que se desconectaba o no salía mi papelito de votación, ¿verdad? Entonces, bueno, son obviamente ajustes que deben ir haciéndose en lo que hace un poco también al uso de la tecnología. Muy buenos días a todos. Yo voy a acompañar un poquito los datos con la encuesta de percepción que hicimos. Básicamente es un instrumento que acompañó a los 3 formularios presentados por la compañera Mayra. Se hizo en Asunción y Gran Asunción con el apoyo de TEDIC. En cuanto a los encuestados, el rango de edad, de 18 a 25 años son un 60% de la población encuestada. En cuanto a la encuesta de percepción, también tuvimos otros datos muy particulares. Un momento. El 95% de los encuestados calificó como muy buena la experiencia. En cuanto al registro en las preferencias, el 98% de los encuestados manifestaron que sí pudieron marcar sus preferencias. Hicimos la pregunta si
sí qué dificultades tuvieron con las máquinas de votación. Y del 93% de las personas que respondieron, la mayor dificultad presentada fue la dificultad de que la máquina no agarró el boletín, lo dejó suelto y sin expulsarlo. Y el 1.4 indicó que falló la impresora. El 85.8% de las personas utilizaron unas expresiones de que las máquinas le generaban confianza, transparencia, seguridad, facilidad, agilidad, exactitud, accesibilidad y consideraban que eran inalterables. Por el tema del desbloqueo de las listas, el 70% de las personas considera que sí, están de acuerdo con el desbloqueo de las listas y el 96% considera que es positiva la participación femenina dentro de del rango político, ¿verdad? En cuanto a la formación, capacidades e ideales de las propuestas de los candidatos jóvenes, se encontró un 87% de aceptación. Bueno, estos fueron algunos datos, como les decíamos, que consideramos que eran como los datos más relevantes para presentar el día de hoy. En el informe encontrarán, obviamente, más datos. Y bueno, y como conclusiones, arribamos, bueno, a esta primera experiencia importante y significativa, tanto para la justicia electoral como para Alma Cívica, en realizar este proceso de observación, en involucrar a tantos voluntarios, en movilizar, digamos, en todo lo que hace a esta temática y bueno, y a partir de ahí ir generando un poco conciencia en lo que hace a lo que son los procesos electorales como tal, ¿verdad? Ahí también se vio de que, bueno, es importante prever como mayor tiempo para la planificación de todos los componentes. Ya como decía Olgi, se sumaron ahí en un tiempo súper rápido, ¿verdad? Entonces, obviamente la experiencia ayudó a ver que hay muchísimos componentes a tener en cuenta, el involucramiento o la alianza también con las universidades, los procesos que eso lleva, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido muy significativa en ese sentido la experiencia para también saber cuáles son los tiempos necesarios de planificación de un proceso como este, ¿verdad? Bueno, la apertura de los locales de votación en horario, las mesas electorales que tenían los materiales y que fueron conformadas en su mayoría por los miembros titulares. Bueno, significar ahí las dos prácticas que aún persisten, que señalamos, ¿verdad? La presencia de los materiales de campaña, como remeras, banderas, folletos, que no pueden ser tenidos en los días de votación. Y esta asistencia logística que también mencionábamos, digamos, como el acarreo, ¿verdad? Importante participación de los jóvenes, como ya significaban también en la jornada cívica y en todo lo que fue este proceso. La agilidad en la votación y en el conteo de votos por medio de las máquinas. Sin embargo, hay todavía una necesidad de una mayor capacitación en su uso. Las garantías del voto accesible y también la atención preferente a personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Y los procesos de escrutinio de votos y cierre de actas de resultado que se dieron de manera adecuada y rápida. El hecho que, bueno, como ya decíamos, puede estar relacionado con la incorporación de la tecnología, ¿verdad? Y algunas recomendaciones en cuanto a lo que hace a la misión de observación electoral. Hablábamos un poco ahí de establecer un mecanismo, como ya decíamos, de trabajo sistemático que permita fortalecer este proceso, ¿verdad? Que no sea solamente algo también específico para la tarea de observación, sino que pueda ser algo trabajado durante todo el año, ¿verdad? Un proceso de ir fortaleciendo en lo que hace a los procesos democráticos, a la participación de la juventud en estos espacios. Creo que es sumamente importante trabajar, como decía, en todo el año dentro de esta temática, de manera que, bueno, se llegue a ese día también con un mayor compromiso y con un mayor involucramiento de todos, ¿verdad? Establecer, como decíamos, este cronograma que permita considerar los tiempos necesarios, los responsables, mantener estas alianzas con las universidades
que fue también como un punto focal para congregar a voluntarios. Contar con un equipo metodológico que permita orientar adecuadamente los instrumentos a ser utilizados. Creo que ahí también hay un gran desafío en lo que fue un poco diseñar los instrumentos y cómo después también estos instrumentos pueden llegar a ser analizados, ¿verdad? Entonces ahí es sumamente importante recabar, sistematizar esta experiencia un poco en cuanto a cómo hacer las preguntas, en cuanto a cómo los observadores voluntarios pueden mirar, digamos, ciertos aspectos. Creo que también es sumamente importante de poder ajustar y de esa manera, bueno, tener también como resultados mucho más certeros que a la vez que nos permitan dar datos estadísticos como números, también, así como la encuesta de percepción nos permita, bueno, también indagar un poco más en por qué esos números están o se dan, ¿verdad? Y bueno, y un poco en lo que hace a algunas recomendaciones hacia el Tribunal Superior de Justicia Electoral, significar esta experiencia obtenida en la primera observación conjunta. Creo que eso ha sido sumamente valorado tanto por la justicia electoral como por Alma Cívica y quienes participaron dentro del proceso. Fortalecer los mecanismos y procedimientos efectivos para sancionar delitos electorales. Promover esta participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública. Potenciar los mecanismos de capacitación masivas a ciudadanos interesados en estos procesos electorales y de la misión de observación. Como decíamos, bueno, y creo que podría llegar a ser muy importante trabajar estos procesos durante todo el año. Mejorar también lo que hace un poco al georreferenciamiento de algunos locales de votación, de manera a garantizar la llegada de los observadores en tiempo y forma. Y bueno, esas como son algunas recomendaciones que nos parecían interesantes mencionar también para la justicia electoral, de modo a seguir fortaleciendo estos procesos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, Andrea, Mayra, por compartirnos el resumen del informe. También recordamos que pueden encontrar estos informes a través del código QR y en la página, y también los pueden compartir a través de las redes sociales con el hashtag #ParaguayObserva. Bien, en este momento iniciaremos un espacio de conversación, pero sin antes agradecerle al ministro por estar aquí con nosotros. Comprendemos bastante el tiempo que dispone. En caso de que esté interesado en noticias, no comprendemos perfectamente, ¿verdad?, la disponibilidad del tiempo. Entonces, para este conversatorio, Olga Caballero nos estará moderando y a continuación estará Camilo Filártiga, abogado y magíster en estudios políticos aplicados, Dania Pils, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Ricardo Celada, observador de la misión en el local de votación Parroquia San Felipe y Santiago de Bañado Tacumbú. Ariel Ruiz Díaz es licenciado en Ciencias de la Comunicación y consultor en Comunicación Inclusiva y Accesible. Eduardo Carrillo, relacionista internacional y máster en Administración Pública con énfasis en tecnología digital y política por la University College London. María del Carmen Sequera, abogada y candidata a magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo, Argentina, especialista en ciberseguridad por la Universidad de León y tecnopolítica por la Universidad de Barcelona. Este espacio, como había comentado, estará moderado por Olga Caballero. Bueno, antes un cambio pequeño en la agenda, unos segundos de protocolo. Una palabra del ministro que se retire nos quiere dejar una reflexión. ¿Acá? Sí. Bueno, es simplemente saludarles a todos, a todas, a todos y agradecer a Alma Cívica y a todas las personas que han hecho posible este observatorio para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estas observaciones serán fundamentales para fortalecer el proceso de transparencia de esos procesos electorales y ser realmente custodios de la voluntad popular. Así vamos a fortalecer ese Estado de Derecho que queremos para nuestro país y que nuestros principales colores sean el rojo, blanco y azul fundamentalmente, y llegar a esa patria soñada que dijo Carlos Miguel Jiménez. Así que muchas gracias a Alma Cívica, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por invitarnos y participar y fortalecer de esta manera el proceso electoral en nuestro país. Muy buenos días. Gracias. Estamos
¿El otro micrófono? Bueno, la idea de este momento es compartir un ratito con amigos, ¿verdad? Tenemos de diferentes organizaciones y diferentes representaciones también. También contamos con la presencia de un joven voluntario, ¿verdad? Que nos puede contar también un poco de su mirada y su vivencia en lo que fue la jornada electoral y también su capacitación y todo su proceso como participante. La idea pues, es comentar un poco sobre lo que es la participación ciudadana, la importancia en estos procesos de votaciones y la presencia de ojos sobre la democracia en el día electoral, todo lo que fue la introducción, la reintroducción, ¿verdad? De la tecnología. Ayer vimos la primera máquina del 2003, esa fue la primera que yo voté, y parece así obsoleto, ya sabes, y en ese momento era así, wow, ¿verdad? Y hoy en día tenemos otras máquinas, otra tecnología ya para usar. Perdón, pensé que alguien me habló. Sí, podemos correr. Ahí, ¿me indicas? Sí, gracias. No estaba loca, alguien me estaba hablando. Bueno, en todo lo que es la participación, perdón, la implementación de todo la preferencial para que votar y acceder al voto inclusivo. Y también vamos a comentar un poco sobre el proyecto de ley para la misión de observación que se está llevando adelante gracias al apoyo también de IDEA Internacional, que nos van a comentar un poco de qué se trata. Es importante también conocer, ¿verdad? Alma Cívica no es la primera organización que realiza una observación. Ya tenemos diferentes experiencias de la sociedad civil, de los pioneros. Yo siempre digo que las personas que vinieron antes son las más aguerridas, ¿verdad? Las que tuvieron que conquistar un montón de procesos ya en una conquista de la democracia temprana que teníamos como sociedad y hoy nos toca 30 años después seguir acá. Pero hay personas que están trabajando hace muchísimos años en esto y bueno, Dania nos va a contar también un poco de, digamos, todo lo que fue el impulso de SACA, que se vuelve a potenciar el año que viene, donde puedo decir felizmente que nos vamos a aliar con Alma Cívica, vamos a trabajar con Alma Cívica, vamos a aliarnos para hacer juntos este proceso, para poder fortalecer justamente las herramientas, la observación y todo lo que es el alcance en las elecciones. Entonces, voy a empezar sin más, ¿verdad? Esto es la idea de hacer algo ameno, no es nada muy formal. A mí no me gustan las cosas formales, perdón. Está bueno ser formal, ¿verdad? Pero en momentos, pero bueno, más que nada poder conversar como amigos. Y la idea es, bueno, Dania, ahí es donde quiero preguntar. Entonces, si tiene micrófono. Ahí, sí. Bueno, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en una observación electoral, según tu visión y la experiencia de Decidamos y todo lo que venías haciendo? ¿Por qué parece difícil o lejano involucrarse, llamar a la gente para que esté participando de estos espacios, ¿verdad? A menos que hagas una super campaña, como que no es algo natural, ¿verdad? ¿Y qué alternativas podemos trabajar para poder potenciar, ¿verdad? Según toda la experiencia que viene haciendo Decidamos hace tantos años, ¿verdad? Y también todo lo que ya intentó y lo que no salió y lo que salió bien, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un gusto poder estar en este espacio y complementar varias de las cosas que ya fueron señalando desde que empezamos esta presentación del informe de Alma Cívica. Y entre las palabras claves que fueron como diciendo en varios momentos están mejorar la democracia, profundizar la democracia, la calidad de la democracia. Después, aportar, la palabra aportar y la palabra juventudes. Es muy interesante escuchar cómo la presencia de la juventud aparece referenciada hablando de participación y observación electoral. De hecho, como mencionó Olin, SACA es una experiencia que se viene desarrollando desde 1991 y en varias oportunidades en nuestros materiales siempre estamos diciendo esto, que las observaciones electorales significan una vigilancia ciudadana, es una práctica que aporta a la transparencia, a la participación, a la construcción de la democracia. Y cuando hablamos de participación, es importante decir también esto, que es una participación política la que se hace. Una participación política no necesariamente partidaria,
pero que es importante porque cuando, y bueno, si es difícil, no es difícil, o sea, yo creo que el gran aporte de hacer la observación electoral, de hacer la capacitación, como decíamos antes, de muchos jóvenes, significa que no solamente estamos preparando para una observación de un día, como dijo alguien, para ese domingo donde se hacen las votaciones, sino que estamos preparando a personas jóvenes, adultas, que incorporan esos aprendizajes que son parte de las capacitaciones a otros espacios. Y hace poco, en un espacio donde estuvimos también hablando sobre todo de participación política y electoral de personas con discapacidad, habló alguien y dijo, es importante la participación protagónica de niños, niñas y jóvenes. Y estábamos hablando de elecciones y votos. Entonces, eso me hizo mucho sentido cuando decimos, no solamente preparamos para un momento, si tenemos que empezar a capacitar y a preparar para la vida, o sea, para otros espacios políticos. Las elecciones son un momento, pero hay elecciones de centro de estudiantes, hay elecciones que se hacen en otro tipo de organizaciones. Entonces, es una construcción de empoderamiento también de las personas. Y por otro lado, algo que no es menor, la observación electoral ese día, y también lo han dicho antes, promueve la confianza pública. Los electores y electoras valoran la importancia del voto con la presencia de observadores y observadoras. Y también, eso sí, estamos convencidas, quienes venimos llevando adelante también esta iniciativa acá, es que reduce las probabilidades de intimidación e inhibe manipulación de resultados electorales durante el día de la votación, a pesar de todos los delitos electorales que también ustedes observaron y que lastimosamente una percepción que se tiene es que esas prácticas y delitos ya se normalizan. O sea, es como que se van repitiendo en todas las observaciones, sale eso en los informes. Creo que ahora el desafío es qué hacemos para que eso no siga ocurriendo y que en esta observación, esas observaciones que dejamos las podamos, como dijo alguien también, que no queden solo los datos para un día, sino haciendo algo con eso. Muchas gracias, Diana. Y conectando a eso y a lo que comentaste de los jóvenes, le tenemos presente a Ricardo. Ricardo es un joven voluntario en la observación que a nosotros nos llamó mucho la atención su reflexión sobre el Día de la Observación. Y queremos, Ricardo, que nos compartas un poco, bueno, ¿dónde estuviste? ¿Qué fue lo que te llamó a inscribirte a esto? Si alguien te obligó o no, o cómo fue que llegaste, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que te sucedió en ese proceso desde que te capacitaste hasta que estuviste en el día del local de votación? Que empecemos desde el principio, ¿verdad? Yo el llamado no lo recibí por redes sociales, lo recibí por un diario. Entré en este diario digital y leyendo las noticias había un programa para observación electoral. Me pareció muy interesante, considerando yo soy estudiante universitario de Relaciones Internacionales, me interesa la parte de política y dije, bueno, voy a meterme en esto que no es algo partidario. Me fui a la capacitación, me daba cosa porque la mayoría era un poco más joven que yo, eran más jóvenes que yo, pero toda esa energía la cargué, la fortalecí estudiando los materiales y al inicio de la jornada laboral yo estaba a mil, estaba con todas las fuerzas y el desgaste no solo de hacer el doble turno, pero también de ver lo que se tenía que ver y observar y anotar lo que se tenía que observar y fue un choque muy grande para mí. Desde mi lugar de privilegio como estudiante universitario, desde mi lugar de privilegio de tener un colchón económico que me posibilite la educación, ver la ausencia del Estado en un lugar como es las periferias de la sociedad, las periferias de Asunción, la necesidad de entender de que yo no puedo ser idealista y decir la participación ciudadana es importante cuando una persona realmente necesita un lugar donde escapar de la subida al río o cuando necesita pagarle los materiales de estudios a su hijo en la escuela. Y ese 300.000, 500.000 que yo voy a hacer en un momento en el día de la votación es un aporte grande económico para esa gente.
y hay que dar una perspectiva materialista también a este idealismo de la participación ciudadana y los derechos para el acceso al voto y a la garantía del voto secreto. Pues, contar un poco, ¿vos estuviste en qué lugar? Yo estuve en la capilla San Felipe y Santiago de Bañado Tagumbo. Muchas gracias, Ricardo. Igual vamos a seguir conversando. Queríamos justamente conocer, porque él es representante, igual voz de muchas voces de los voluntarios que estuvieron participando, porque bueno, en el informe vamos a encontrar datos más estadísticos también, pero también reflexiones sobre este punto. Y justamente le invitamos también a Ricardo a escribir una reflexión que van a encontrar en el informe sobre su experiencia más profunda sobre esto. O sea, algo que él decía en su reflexión también, que te tomo tus palabras, que él no quiere dejar de hacer esto. O sea, que es algo que dijo, bueno, primero me enojo, se enojó, como estuvo así, y después digo, no voy a enojarme, voy a hacer productivo esta frustración que encontré. Bueno, para poder seguir un poco perdón, me estoy perdiendo acá. Queremos hablar un poco de la tecnología y la inclusión de lo que fue las máquinas de votación, ¿verdad? Si bien los datos hablan claro, ¿verdad? Y no son unos datos de 100% de la población y de los votantes, pero sí una muestra interesante ya para poder inferir en ciertos asuntos. Desde TEDIC, nosotros trabajamos juntos al comienzo ya para poder llevar adelante todo este proceso de la inclusión de la tecnología. Sabemos que hay una percepción positiva hacia la confianza en las máquinas, pero ¿qué más nos queda por hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Y de hecho de por sí, porque esto estamos sistematizando, la vamos a pasar también como al tribunal. ¿Qué es lo que tenemos que seguir trabajando en relación a la tecnología y el derecho al voto y la percepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve TEDIC desde el trabajo que viene haciendo? Sí, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Contarles también un poco que desde TEDIC, que es una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos digitales, de los derechos humanos en el entorno digital, estamos acompañando hace bastante tiempo la implementación de las máquinas de votación. Entonces ya un poco desde el primer momento en el cual se debatió sobre la necesidad o no de implementar estas máquinas, nosotros a través de distintas coaliciones y de distintos posicionamientos advertimos un poco sobre lo que veíamos como riesgos a la hora de implementar este tipo de tecnología en el proceso electoral y en un contexto como el paraguayo con una institucionalidad un tanto débil, en la cual muchas veces la tecnología se percibe y se analiza solamente desde lo positivo y no necesariamente los problemas que pueden traer. Entonces, dicho esto, ya a la hora, en la hora álgida del momento de la implementación propiamente de estas máquinas, nosotros decidimos también hacer un poco una encuesta, limitada a Asunción en este caso, para entender un poco más cómo estas máquinas son implementadas y cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta y cómo la gente interactúa con estas máquinas. Entonces, un poco nuestra encuesta fue muy dirigida a entender la experiencia de los votantes desde la usabilidad del sistema electrónico, ¿verdad? De la máquina. Entonces, más allá de los datos que estuvieron presentando, ¿verdad? En los cuales ya vimos ciertos problemas a la hora de las fallas de las impresoras. Esto también fue un dato que nosotros recolectamos como uno de los principales problemas, ¿verdad? La falla de la impresora a la hora de agarrar la papeleta. Lo que vemos son algunos problemas que tienen que ver un poco más con discusiones de fondo al respecto de cómo estas máquinas pueden afectar el escrutinio universal. O sea, que era un poco uno de los argumentos que nosotros teníamos como una preocupación central. ¿Cómo realmente podemos asegurar que la garantía constitucional de un escrutinio universal, entendiendo esto como la posibilidad de todo ciudadano y ciudadana de entender el sistema tal cual funciona, cómo esto se traduce con una cuestión tan compleja como la implementación de una máquina y una máquina informática en este caso? Entonces lo que vimos, solamente como con algunos datos, y sobre esto hago la reflexión final, es de que no hay un entendimiento real de la ciudad. Si bien hay una valoración muy positiva al respecto de cómo funciona el sistema y de la rapidez del sistema, no hay realmente un entendimiento sobre ciertas cuestiones que son publicitadas por el propio TSJE. Por ejemplo, solo el 31.3% de los votantes en Asunción, y nosotros hicimos una muestra de 434 votantes para poder permitir una inferencia a nivel votantes de Asunción,
solo 31.3% de los votantes en Asunción verificó la papeleta tanto visualmente como con el lector RFID. ¿Esto qué significa? Que las personas controlaban de manera distinta la manera en la cual la expresión de voto quedaba expresa. Eso significa que algunos solamente hacían la verificación visualmente y no hacían el control con el chip RFID que estaba en la papeleta, y otros sí hacían ese control y solamente en un 31% es el que hacía el doble control, tanto visual como con la papeleta, como con el lector RFID. Lo mismo, una cuestión muy preocupante que también se ve en el informe recolectado por Alma Cívica es de que bajo la excusa del voto asistido, que está muy bien reglamentado a nivel en el código electoral, se utilizaba esta excusa para entrar de manera acompañada al cuarto oscuro. En el caso de Asunción, 15.8% declara de que entró acompañado al cuarto oscuro bajo el argumento del voto asistido. Esto es un enorme problema que tiene que ver con la capacitación de los miembros de mesa que no están entendiendo la manera en la cual el voto asistido funciona y que está muy limitado a personas con una discapacidad motriz severa. Por otra parte, otro tema muy interesante tiene que ver con la percepción y que se vincula otra vez con el tema del escrutinio, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta de la percepción de dónde queda almacenada la expresión del voto, el 64% de los votantes habla de que en ambos lugares, a pesar de que el TSJE declara de que no hay ningún tipo de almacenamiento dentro de la máquina de votación y solamente lo que cuenta una vez de que el voto es emitido es la papeleta. Entonces, esto nosotros lo vemos como una cuestión más macro que, por un lado, tiene que ver con una mayor capacitación que se necesita desde las autoridades electorales para que la gente entienda cómo funciona el sistema tal cual está hoy funcionando, pero por otro lado, una cuestión más de fondo que tiene que ver con cómo realmente hay un cambio de paradigma sobre la manera en la cual estamos votando, en la cual se introduce una máquina compleja como una máquina de votación electrónica y que esto no necesariamente vino acompañado con un reaseguro o con un asegurarse de que todas las personas entiendan el sistema realmente, porque realmente es muy difícil. La informática es todo un campo bastante complejo y ni siquiera una persona que es ingeniero en informática puede per se y solamente con su set de capacidades auditar y entender algo tan complejo como una máquina de votación que tiene distintas disciplinas, digamos, nucleadas o centradas para poder crear una máquina de ese tipo. Entonces, realmente eso es una parte del análisis que nosotros vemos. Y el último, así solamente para cerrar, para no monopolizar, es una cuestión que nos llamó mucho la atención, tenía que ver, y ya que estamos en el capítulo de la percepción ciudadana al respecto, es de que la mayoría de las personas, si bien califica como fácil o percibe como fácil, sencillo, accesible, cómodo y práctico al sistema de votación electrónico, baja en un 23.5% cuando habla de su percepción al respecto de la seguridad, confiabilidad y la transparencia del sistema. Entonces, acá lo que estamos viendo también de alguna manera es un cambio al respecto de cómo estamos valorando el sistema de votación electrónica, el sistema electoral. O sea, se está valorando más quizá, y esta es un poco la interpretación que nosotros damos como organización, se está valorando más una experiencia rápida, sencilla y usable sobre algo que debería ser seguro, confiable y transparente por sobre todas las cosas. Entonces, un poco esas son algunas de las cuestiones que nosotros levantamos y que creemos que tienen que ser un punto central de discusión, ya que estamos ante un panorama en el cual hay una ley que obliga a que estas máquinas de votación continúen siendo implementadas. Entonces, hay muchos puntos de atención que tenemos que prestar y por sobre todas las cosas lo que vemos es que necesitamos mucha más capacitación todavía para entender cómo estas máquinas funcionan. Gracias, Edu. Y ahí también conecto un poco con la efectividad de la herramienta de sondeo a los ciudadanos, porque tal cual, vos le preguntabas, pero vos estás preguntando una cosa y la gente, sí, por la facilidad de la practicidad te puede decir otra cosa. Entonces, qué importante es poder seguir ahondando en esto. De hecho, la invitación es seguir construyendo, hoy nomás tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Pero seguir construyendo y profundizando sobre el tema, porque esto va a quedar para rato y esto se va a complejizar también más a medida que pasa el tiempo y es necesario poder entender como ciudadanos qué realmente está pasando ahí en este proceso de tecnología. Y así, hablando con estas inclusiones que fueron nuevas en este proceso electoral, quiero hablar sobre lo que fue el plan del voto accesible,
Y para eso nosotros le invitamos exclusivamente a Ariel Ruiz Díaz, él está como candidato a concejal también. Perdón, está concejal ya fue, perdón. A diputado, ¿verdad? Sí. No, gracias a Dios no. Perdón. Bueno, contanos vos bien eso. Él nos va a contar un poco la idea de poder conversar, si bien se implementó y hay muchos esfuerzos de justicia electoral también, de sociedad civil, para lo que es el voto preferencial, el voto inclusivo, accesible, que todas las personas puedan llegar, también se va a hacer el voto casa a casa, ¿verdad? Que el año que viene. Entonces, ¿qué más tenemos que conquistar? Porque te cuento que incluso hice print de pantalla de un tweet que tuiteaste el día de las elecciones. ¿Qué está pasando acá? Era Ya como otra vez. observador total así de lo que está ocurriendo en relación a lo que es el voto inclusivo y las personas que tienen que tener el derecho 100% accesible para poder ejercer. ¿Qué es lo que más nos falta y a dónde tenemos que llegar en esto? Buenos días a todos. Ahora sí con el micrófono les cuento rápido por qué hice esto de saludar sin el micrófono y después con el micrófono, porque si tenemos una persona con discapacidad en un auditorio, en un evento así, si yo le saludo directamente con el micrófono, la persona con discapacidad no va a saber hacia dónde estoy ubicado. Bueno, eh, históricamente yo siempre suelo empezar así, diciendo casualmente, ¿quieren que les mienta o quieren que les diga la verdad? La verdad. Bueno, históricamente hace 20, 25 años, y siempre comentamos con otros charlistas en otros lugares esto, había gente que discutía si la persona con discapacidad puede votar. Y te decía la gente, pero ¿cómo va a votar si hay que leer las propuestas, si hay que... Y que la gente le respondía, le decía, vos votaste por alguien que era churro. Entonces el voto es emocional. ¿Y por qué una persona con discapacidad no puede votar en base a sus emociones? Entonces se pasó esa discusión, en especial con las personas con discapacidad intelectual, y se pasó al cómo le hacemos votar. Y esa es una discusión que sigue y va a seguir, porque nosotros llegamos al día de cómo le hacemos votar y después tal por quién le hacemos votar. Porque la mayoría de las personas con discapacidad no saben quiénes son los candidatos. No saben si muchas personas con discapacidad no saben ni siquiera qué son las elecciones. Pero nosotros pasamos directo al cómo hacerles votar y ya vamos después al por quién hacerles votar. El proceso primero voy a hacer una aclaración de que el voto nunca puede ser inclusivo. El voto o una elección es accesible. Solo el ser humano, solo el miembro de mesa, solo el observador puede ser inclusivo. Solo el ser humano en sí puede ser inclusivo, porque me parece un término demasiado importante que se distinga la inclusión y la accesibilidad. Yo ya pasé por varias elecciones, voté en el 2013, voté en el 2018 y voté en el 2021, y la elección del 2021 fue rara porque fui candidato, pero a la vez estaba observando, estaba pescando todo lo que pasaba, porque era la primera vez que se implementaba el voto accesible en una elección. La elección anterior se había implementado el voto en braille, que para mí fue realmente genial. Y pasamos del voto en braille al voto accesible y como China voto. Entonces, llegó el día de la elección. Yo recuerdo que me capacité, recuerdo que fui al TSJ y le encontré defectos que voy a tratar de contarle rápidamente para no extenderme tanto. Y yo me fui, y el primer defecto que noté en la máquina era que me ponían una laminita con agujeritos para que yo pueda distinguir el tema táctil. Pero yo no tenía seguridad sobre eso. Yo tenía seguridad porque metía mi dedito como criatura en la lámina para distinguir el numerito táctil que estaba. Entonces ahí ya hablamos de una falta de seguridad. Por eso es que muchas personas con discapacidad visual prefirieron el voto asistido. Porque ellos nunca tuvieron confianza sobre esa laminita que le permitía distinguir el numerito táctil. Lo segundo fue que nosotros no teníamos la capacidad de controlar la máquina.
teníamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las elecciones del 2023, tenemos 80, tenemos un central creo que tiene 19, 20 diputados. Y yo, persona con discapacidad, no estoy decidido por quién votar. Entro al cuarto oscuro, lista tanto, opción tanto, 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 tanto. Tenemos que escuchar todas las opciones. No tenemos siquiera la capacidad de manipular a la máquina o para que pare o para que vuelva. O sea, la persona con discapacidad visual en este caso tiene simplemente el control de poder votar con alguien que le habla, pero no tiene la capacidad de poder controlar qué es lo que está en realidad haciendo y el tiempo en sí. Porque yo creo que la persona lo que busca es sencillez en el voto y hacerlo lo más rápido posible. Pues no nos gusta irnos y a la persona con discapacidad se frustra porque te vas al local de votación, no te atienden bien los miembros de mesa, te cae lo ya en la escalera. Uno te dice, bueno, él es ciego, entonces que se vaya a la mesa accesible. ¿Y qué pasa si yo no me anoté en la mesa accesible? A la persona con discapacidad hay que darle versatilidad en cuanto a la votación, no imponerle una votación. Si yo quiero votar en la mesa 34 de mi local de votación, tengo que votar en la mesa 34. Pero si quiero pasarme a la mesa 1, tengo que poder pasarme a la mesa 1, obviamente con el proceso correspondiente. Lo que nosotros como miembros de mesa no podemos hacer es, él tiene discapacidad y mándale ya a votar a la mesa 1. Pero ni siquiera preguntaron si yo hice el proceso con la justicia electoral para pasarme a la mesa 1. Entonces, ¿qué pasó? Mi voto no valió. Entonces, yo creo que tenemos que cumplir tanto los procesos de que la persona con discapacidad sepa por quién votar, porque la persona con discapacidad no sabe ni siquiera que va a haber elecciones, muchas veces. Y si sabe, no sabe quiénes son los candidatos. Pues el candidato te hace un videito de 30 segundos, tin, 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 te hace el reelcito de Instagram. Pasó, no vimos nada. Pasa como o sea, ¿qué hicimos? Le pusimos solo los ojos a las elecciones. Y a las elecciones hay que ponerle los ojos, hay que ponerle las manos y hay que ponerle los oídos. Entonces nosotros tenemos que llegar, ya sea de la sociedad civil o desde donde sea, a que la persona con discapacidad conozca por quién votar, conozca por cómo votar y en realidad ir por el proceso. Hoy en día el voto es usable, no es accesible. Yo le hice un diagnóstico, porque en mis tiempos también hago informática, le hice un pequeño diagnóstico y en realidad la página sobre 12 pautas de accesibilidad. O sea, no la página, sino la máquina cumple con 5 o 6. O sea, llegamos al solo nivel de accesibilidad. Lo lindo es que se avanzó, lo lindo es que ya no se discute por quién, o sea, si tenemos que votar. O sea, ya votamos. Y lo importante es eso, que podamos tener la libertad de utilizar la tecnología con independencia y con accesibilidad. Y reitero lo que dije, no solo tenemos que ponerle los ojos a las elecciones, tenemos que ponerle las manos y tenemos que ponerle los oídos. Muchas gracias, Ariel. Me conecto muchísimo con esto que dijiste, la versatilidad. Realmente es algo que no lo tenía en cuenta. Y gracias también por la aclaración que hiciste al comienzo, es cierto. Sí. Bueno, Perdóname, me olvidé de algo. Yo, por ejemplo, yo era candidato y por suerte para esta elección a lo mejor soy observador, porque ¿por qué no una persona con discapacidad puede ser observador? ¿Por qué no una persona con discapacidad puede hacer el control electoral? Eso todavía no lo pensó ningún partido político, no lo pensó nadie. A ver si alguien entiende el centro. Pero yo recuerdo que me fui a la escuela donde me tocaba votar. Yo iba a votar en mi mesa. Entonces llego al cosito, respeto la fila y me voy a votar. Y en mi mesa no había la máquina accesible. Yo le hago la consulta a los miembros de mesa, el miembro de mesa le dice, no, entonces tuve que entrar con el voto asistido. Yo creo que sí había la máquina, pero que quizás los miembros de mesa no estaban capacitados y no entendieron qué China les dije. Ahora sí, antes que me echen. No, gracias, está bien. Estamos todos registrando y vamos a estar compartiendo también todo lo que se fue conversando. Y ahí es donde quiero conectar justamente con todo esto que vinimos hablando, ¿verdad? Todo lo que fue la presentación de la observación, los procesos que hay que seguir construyendo y fortaleciendo. Hay una muy buena noticia, ¿verdad? Que se está construyendo, se está presentando un proyecto de ley desde el Frente Parlamentario para la Anticorrupción, ¿verdad? Sí. Con el apoyo de IDEA Internacional también.
Y para eso, bueno, Camilo Filártiga, que es justamente el experto en procesos electorales en IDEA, él nos va a compartir un poco de qué se trata este proyecto de ley, que también desde Alma Cívica vamos a estar apoyando para que se conozca y para difundir, porque la urgencia es que sea ahora, ¿verdad? Aprobado para ya las siguientes elecciones, ¿verdad? Y que más ciudadanos tengan el acceso, incluso incluir esto que dice él, ¿verdad? Que me parece importantísimo sumarlo también al siguiente proceso electoral. Gracias, Oli. Un saludo para todos. Efectivamente, se ha presentado la semana pasada, se ha realizado ya la audiencia pública la semana pasada, un proyecto de ley de observación electoral nacional, que lo que busca es de alguna manera institucionalizar la observación electoral, que de alguna manera pueda regular el funcionamiento, la participación ciudadana en los procesos electorales, la acreditación de las organizaciones de la sociedad civil y la participación de estas en el proceso electoral. El proceso electoral, como ustedes saben, no se reduce al día de las elecciones. Hay un proceso que es preelectoral, que es en el que estamos actualmente, que es muy importante de controlar, de monitorear. Hay un proceso que es el día de las votaciones y hay un proceso que es postelectoral, en donde también es importante hacer el seguimiento. Invitamos desde ya a todas las organizaciones, a los jóvenes, por supuesto, a involucrarse. Y lo que de alguna manera, como les digo, se busca de este proyecto es darle a la observación electoral un carácter más institucional, ¿verdad? Y una práctica que pueda ya ser sistemática y que, digamos, se salve de algún arbitrio del tribunal de a qué organización dar o no la observación. Que esto pueda ser accesible para todas las organizaciones, como tiene que ser, y por supuesto que su funcionamiento pueda ser regulado, ¿verdad? Se establecen, por supuesto, los principios de la observación electoral, ¿verdad? Independencia, objetividad, no interferencia, y se regulan de alguna manera los derechos, las garantías, las obligaciones de los observadores. En líneas generales es eso lo que estamos haciendo. Por supuesto, destacar, acá lo veo a José, la disponibilidad y la buena predisposición del Frente Parlamentario contra la Corrupción para impulsar la iniciativa. Se ha realizado la semana pasada la audiencia pública, contó con la presencia de los 3 ministros del Tribunal Electoral, lo cual demuestra una, digamos, predisposición y buena voluntad del tribunal de impulsar la observación. Y solamente una última reflexión, la observación electoral es importante, la observación electoral, sobre todo la ciudadana, porque de alguna manera ayuda a garantizar la integridad del proceso electoral, además de generar compromiso y conciencia en la ciudadanía sobre los procesos democráticos, ¿verdad? Así que realmente celebrar este trabajo que hizo Alma Cívica, esta invitación que hace a involucramiento a otras organizaciones y que esto tiene que ser una práctica ya sistemática desde la sociedad civil en los procesos electorales. Muchas gracias, Camilo. Tal cual. Nosotros estamos ahora en proceso, ya van a escuchar más sobre la observación ya en este mes de noviembre. Vamos a estar también firmando un convenio con el equipo de SACA, ¿verdad? Y también con el Justicia Electoral, porque la idea es poder llegar a todos los departamentos del Paraguay, no sé cómo, ni cómo vamos a hacer, pero la idea es poder alcanzar y hacer un trabajo perfeccionando ya los procesos anteriores y todo esto que se hizo, trabajando con las diferentes organizaciones, porque estamos en el momento justo, es urgente que nos involucremos y trabajemos. Y para eso quiero dejar, para finalizar ya les voy a dejar, y antes de decir eso, después la vamos a invitar a tomar un refrigerio. Esto es realizado por una señora que se llama Carmen Acosta, ella es de una comunidad de Santa Rosa de Limpio, que es emprendedora, ella tiene su trabajo, pero también emprende, entonces son deliciosos, así que tiene su sticker ahí en la cajita, si pueden sacarle foto para que ustedes le puedan pedir también. Y antes de terminar y cerrar, me gustaría que un minuto de mensaje final de cada uno, enfocándose un poco también en los desafíos que tenemos ya para las próximas elecciones que ya son mañana, y para seguir construyendo estos espacios de participación. Entonces, no sé quién quiere empezar. Un minutito así.
Me gustó mucho la idea de una de las panelistas sobre comenzar, bueno, no necesariamente comenzar, pero sí sobre establecer de que la política y la incursión política debe comenzar desde los centros de estudiantes, desde el colegio, desde las escuelas, desde las propias comisiones vecinales, hasta llegar a una esfera política mucho más amplia. Eso se debe promocionar. La participación ciudadana en los espacios políticos debe promocionarse, porque no tiene que ser todo partidario. También una reunión de vecinos para ver si pavimentamos o no la calle es hacer política. Irse a los locales de votación para ver que se estén cumpliendo las reglas es política, y candidatarse también obviamente es política. Em, yo creo que es importante dentro de la sociedad y también para los próximos gobiernos establecer los colchones para que la población pueda irse a votar sin tener una necesidad material, sin tener una necesidad de acudir a un acarreo de gente para que influencien su voto, y darle también formación a los miembros de mesa para que entiendan las diferentes necesidades de cada una de las personas que acuden a los locales de votación. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, ya que tengo el micrófono en la mano. Bueno, como mensaje final, si estamos hablando de profundizar la democracia, de mejorar la calidad de la democracia, y complementando quizás parte de lo que Ariel estuvo señalando, es importante que ciertos sectores que parece que solamente nos acordamos de esos sectores cuando estamos en procesos electorales. Y claramente me refiero a dos que son la población indígena y las personas con discapacidad. Entonces, complementando lo que decía Ariel, es muy importante que si queremos una participación real, efectiva de estas personas, y celebro la presencia hoy aquí de alguien que esté, un intérprete de lengua de señas también, necesitamos tener información en formatos accesibles. No solamente para el día de las elecciones la mesa accesible, todo el proceso tiene que ser accesible, lectura fácil, para discapacidad intelectual o para personas con poca alfabetización, información en lengua de señas. O sea, necesitamos empezar a democratizar el acceso a la información y que no solamente sea para que un candidato diga, sí, yo les tengo en mi lista, pero después ya no nos acordamos de las personas. Entonces, creo que es importante y que empecemos a derribar las barreras actitudinales. Como decía Ariel también, si alguien no se inscribió para votar en la mesa accesible número 1, que quienes integran como miembros de mesa estén dispuestos a ayudar para que esa persona pueda ejercer su derecho al voto. Me hago eco de todo lo que dijeron hasta ahora y solamente algunos mensajes claros. Por un lado, democratizar también la posibilidad de auditar las máquinas de votación por parte de sociedad civil, academia y comunidad técnica independiente. La democracia es más que solamente apoderados políticos y esta es una exigencia importante que ya se ha visto en otros países. Necesitamos que el TSJE habilite la posibilidad de auditar las máquinas de votación por actores independientes para seguir generando el debate y confianza hacia el sistema, como punto de partida solamente. El otro tema, nuestro trabajo, pero que no discutimos hoy, necesitamos también una mayor atención a cómo se disputa y se disputan las elecciones en las redes sociales. Actualmente tenemos un enorme vacío legal a la hora de auditar y entender cómo se está gastando publicidad en redes sociales, cómo se violan los plazos electorales de campañas para promocionar campañas, y es un tema importante también que un poco desde el punto de vista de la tecnología necesita ser atendido por el TSJE. Y por último, mayor capacitación a los miembros de mesa para cubrir todos estos temas que estamos hablando, pero también para entender cómo funcionan las máquinas y asegurar un funcionamiento correcto de las mismas. Esos 3 puntos. Bueno, resaltar un poquito lo que dice Eduardo me hace acordar de alguna manera, es como la voz de la conciencia, ¿verdad? Cuando parece que todo está bien, cuando parece que no hay ningún cuestionamiento,
sobre aspectos del proceso electoral, la voz de la sociedad civil es esa alarma, ¿verdad? Que te va diciendo, cuidado con esto, hay que tener atención con esto. Y por eso es tan importante el trabajo que viene haciendo TEDIC hace mucho, que yo ya conozco respecto a lo que es los sistemas de votación, pero además toda la sociedad civil, ¿verdad? Poder alertar sobre posibles amenazas a la integridad de los procesos electorales es una función, pero clave, que puede cumplir la sociedad civil, ¿verdad? Así que gracias por la invitación. Parece que me toca a mí. Para hablar 2 minutos, mentira. Primero agradecer la invitación porque creo que es muy importante que ya sea organizaciones, que gente que se involucra en el tema de observación electoral le tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Entonces, primero, gracias por la invitación porque se da muy poco eso. Entonces, primero agradecer por eso. Segundo, decir que nosotros tenemos que garantizar la participación de las personas con discapacidad en todos los espacios políticos. En las elecciones, antes, después de las elecciones, porque siempre digo esto, hace 3, 4 meses a mí me lo dijeron y me quedó porque es totalmente, la discapacidad es el único colectivo al que todos en algún momento de la vida vamos a pertenecer, ya sea por la edad, ya sea porque tenemos alguna amiga o novia embarazada, ya sea porque nos caímos y nos rompimos jugando fútbol, ya sea porque nos agarró cataratas en el ojo, por lo que sea. Pero cuanto más garanticemos a las personas con discapacidad su participación, vamos a generar una sociedad más accesible y vamos a ser unos seres humanos más inclusivos. Necesitamos capacitación a los miembros de mesa, necesitamos capacitación en el trato adecuado, necesitamos, como dijo la compañera, información accesible, pero todo se puede si nos ponemos en los zapatos de las personas con discapacidad y por sobre todo, como dije recién, no solo le ponemos el ojo a la elección, le ponemos la mano y le ponemos los oídos. Muchas gracias, Ariel. Yo quiero agradecer a todos los panelistas que vinieron a compartir hoy con nosotros. Son personas que admiro profundamente, personas sumamente generosas que trabajan abiertamente para que todos podamos seguir aprendiendo y trabajando y profundizando estas temáticas tan importantes. Y lo bueno de poder trabajar articulados y juntos, ¿verdad? Que no es fácil, no es nada fácil, pero es necesario más que nunca. Entonces, gracias por estar hoy acá. Gracias también a los presentes, a los últimos, ¿cómo se dice? Que están ahí parados esperando hasta que termine el evento. También a las personas que nos están siguiendo por redes sociales, las personas, si estás mirando hoy un video, bueno, gracias también por mirar el video. Entonces, le queremos agradecer por su presencia y también invitar a lo que va a ser ya todo este proceso de sumarse, de difundir. Si no pueden participar, por lo menos compartir, porque vamos a seguir en esto y vamos a seguir más fuertes que nunca y sumando a más colectivos, a más organizaciones también para que sigamos, que no sea algo de alguien o de alguna organización, sino que sea de la sociedad civil organizada, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias también en nombre de todos los voluntarios, ¿verdad? Para seguir construyendo estas prácticas que solamente pueden fortalecer nuestra democracia y ser realmente, y me encantó Ariel, los ojos, las manos, los oídos, el cuerpo entero, ¿verdad? De proteger nuestro proceso electoral también. Entonces, muchísimas gracias. Después les vamos a entregar un certificadito de agradecimiento y bueno, les invitamos a pasar también ahí. Yo sé que me estaba esperando, pero ya es la hora nomás, entonces yo le prometí a la gente y bueno, gracias a todos por asistir y puede ser que algunos lleven impreso o si no, digital. Pero gracias a todos y bueno, cualquier cosa, estamos acá presentes y consultas súper disponibles para responder. Le pido una fotito a nosotros para... Ah, sí. Fotito. Le voy a traer